después. Amén. Bien, vamos a seguir adelante entonces con este estudio bíblico. Estamos empezando el capítulo 25 de los Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Cuando Pablo apela al César, ¿cierto? Vamos a leer desde el 1 hasta el 12 de nuestra Biblia, ¿ya? Desde el 1 hasta el 12 del capítulo 25 del Hecho de los Apóstoles dice así la palabra. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celda para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Lo que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 a 10 días, venido a Cesarea, el siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: Ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que de estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: A César has apelado, a César irás. Amén. Entonces, este capítulo 25 ya nos remontamos al año 62 después de Cristo, ¿ya? Ya habían pasado 62 años, ya desde que el Señor había estado acá en la tierra, y Pablo se enfrenta a Festo, ¿cierto? Dice la Reina Valera, apela a César, o sea, a ser juzgado por el César. Pero primero habla con Festo, y dice, ¿cierto?, que dice Festo entrando en la provincia, que aquí hay que hacer una aclaración geográfica, porque la Reina Valera, que es una traducción que es muy buena, pero tiene algunas situaciones contradictorias en cuanto a la traducción, no en cuanto a la palabra, porque la palabra de Dios es infalible y eso no se nos tiene que olvidar nunca. La palabra de Dios no tiene ningún error, es infalible, pero algunas traducciones de repente generan algunas diferencias. Por ejemplo, dice la Reina Valera que Festo, llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén. ¿Ya? Eh, a ver, dame un segundo. Festo, pues, entrando en la provincia, o que subió, ¿cierto? Se refiere, 3 días después subió a Cesarea a Jerusalén, ¿cierto? Pero según la topografía, él ascendió, ¿ya? Porque según la geografía, Jerusalén está aproximadamente a 762 metros sobre el nivel del mar, mientras que Cesarea está situada en la costa, ¿ya? Entonces está dicho al revés, en la traducción, ¿ya? Después el 2 dice, y se presentaron ante él los principales sacerdotes y los dirigentes de los judíos contra Pablo y le rogaron, ¿cierto? Es decir, los dirigentes judíos comienzan a asediar a Festo con repetidas acusaciones en contra de Pablo, ¿cierto? Para lograr darle muerte. Después decía el 3, que pidiendo un favor contra él, le pidieron, ¿cierto?, que quisieran traer a Jerusalén a Pablo poniendo ellos acechanzas para matarle en el camino. O sea, la idea de ellos era traerlo a Jerusalén y prepararle una trampa en el camino, ¿cierto? Eh, el versículo 4 después decía que Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve, ¿cierto? Eh, Al parecer, Festo ya estaba un poco aburrido de tanto odio y tanta hipocresía que había en contra de Pablo, ¿ya? A pesar de que no era un santo de su devoción, pero de alguna forma estaba ya un poco aburrido de tanta persecución en contra de Pablo, ¿ya? No lo estaba defendiendo, pero tampoco estaba en contra de él. Dice el versículo 5, ¿cierto? Les dice esto: lo que de vosotros pueden, les dijo, bajen conmigo, y si hay algún crimen en este varón, acúsenlo, ¿cierto? Es decir, de alguna manera, Festo estaba apelando a la condición de romano que tenía Pablo. Entonces, no era llegar y juzgarlo y matarlo, había que darle un justo juicio por ser ciudadano romano, ¿cierto? Por eso que él se cuidaba tanto también de
de esa circunstancia. Y decía el 6 que deteniéndose entre ellos no más de 8 a 10 días, venía a Cesarea, el siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que Pablo fuera traído, ¿cierto? Eh, Después dice el 7 el cual venido le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, ¿ya? Seguramente los judíos de Jerusalén se fueron inmediatamente a Cesarea porque querían testificar en contra de Pablo. Tenían muchas intenciones de que fuese condenado, ¿ya? Poniendo contra Pablo muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, ¿cierto? Eh, lo más probable es que hayan sido las mismas quejas y argumentos que utilizaron durante muchos años desde que empezó a evangelizarse ese sector del mundo, y siempre repetían lo mismo, ¿cierto? Que era un generador de discordia, que se estaba levantando contra la autoridad, etcétera. Y por eso que Festo estaba un poco aburrido ya de tantas acusaciones. Y el 8 decía que alegando él, por su parte, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada, decía Pablo, ¿cierto? Eh, y el 9 decía, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y le dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? ¿Cierto? Se refiere al compromiso que él tenía como gobernador. Y Pablo dijo, el 10 dice, eh, ante el tribunal de César estoy donde conviene que sea juzgado, ¿cierto? Ahí Pablo ya se había dado cuenta del estratagema que se estaba preparando en contra de él, por eso él prefería ser juzgado por el César, ¿cierto? Sabía que si iba a Jerusalén, los judíos iban a encontrar alguna forma de matarlo, por eso no quería hacerlo, ¿cierto? A los judíos no he hecho ninguna injuria, le dice, ¿cierto? Como tú sabes muy bien, ¿ya? Y después decía el 11, porque si alguna injuria o cosa alguna digna de muerte he hecho, no me niego a morir, ¿cierto? O sea, Pablo no estaba intentando salvar su vida porque él ya había conocido al Señor, ya había entendido lo importante, o sea, que morir es vivir, ¿cierto? Cuando uno está en Cristo. Por lo tanto, no tenía miedo de morir. Sabía que él iba a morir en la carne, pero iba a trascender, ¿cierto? A la presencia de Dios. Pero él quería declarar su inocencia, ¿cierto? Él estaba luchando por demostrar su inocencia. No por cuidar su vida, porque ya no le interesaba en realidad. No es que no quisiera vivir, pero no tenía miedo de morir, ¿ya? Lo mismo debería ser para cada uno de nosotros, ¿cierto? No tenemos que tener miedo de morir en esta carnalidad, porque sabemos que si hemos nacido de nuevo para Cristo, tenemos, ¿cierto?, una vida eterna en la presencia del Señor. Pero si nada hay de las cosas que de esto me acusan, nadie tiene derecho a entregarme a ellos. Apelo a César, ¿cierto? Dice Pablo. Eh, y después el 12 decía, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irá, ¿cierto? Bien, vamos a seguir avanzando. Eh, Vamos a llegar hasta el número 27. Entonces vamos a leer del versículo 13 hasta el versículo 27, ¿ya? De la Reina Valera. Dice Pablo ante Agripa y Berenice. Aquí aparece un personaje nuevo que yo tampoco lo conocía, Berenice. Bien, dice el 13, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado en estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que lo custodiasen hasta que le enviasen yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. A él le dijo, mañana lo oirás. Al otro día vinieron Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y los principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha mandado en Jerusalén.
y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como el mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. ¿Ya? Entonces, decíamos esto que Pablo se presenta ante Agripa y ante Festo, ¿cierto? Dice que pasados algunos días, en el versículo 13, el rey Agripa, ¿cierto? Este rey Agripa es el segundo hijo de Herodes Agripa, ¿cierto? Que se nombra en Hechos de los Apóstoles 12:1, no nos confundamos, ¿ya? Y Berenice era no la señora, sino que era la hermana de Agripa, ¿ya? Vinieron a Cesarea a saludar a Festo, ¿cierto? Obviamente que lo hacían para presentarle sus respetos como gobernador. Y el 14 decía, y cuando estuvieron allí muchos días, Festo declaró la causa de Pablo al rey diciendo, ¿ya? Y ahí dice, un hombre ha sido dejado preso por fe, ¿cierto? Se está refiriendo a Pablo. Sobre el cual dice, cuando fui a Jerusalén, vinieron a mí los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo sentencia condenatoria contra él, ¿cierto? En definitiva, los judíos, los ancianos, ¿cierto? Los sacerdotes corruptos o los religiosos que estaban persiguiendo a Pablo no querían otro juicio porque sabían que nuevamente iba a ser declarado inocente. Lo que ellos querían era condenarlo, derechamente, ¿ya? Por todas esas acusaciones falsas que le estaban levantando. Y el 16 dice, a los cuales respondí que no es costumbre de los romanos dar alguno a la muerte antes que él, que es acusado, tenga presente, antes que el acusado tenga presente a sus acusadores. ¿Ya? Ahora, bueno, sabemos que este, digamos, este emperador, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Este Agripa, que era pagano, tenía más sentido común que cualquiera de los judíos religiosos de esa época, porque él mismo estaba diciendo eh, que no podía darle muerte a una persona si no estaban antes los acusadores frente a él. Entonces tenía mucho sentido común, ¿ya? Y haya lugar de defenderse de la acusación, ¿cierto? Eh, y después el 17 dice, así que habiendo venido ellos juntos acá, sin más demora, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, ¿cierto? Lo que hace aquí en definitiva Festo es hacerle un recuento del episodio al rey Agripa, ¿cierto? Para que esté en claro qué es lo que estaba pasando con Pablo, cuáles eran las acusaciones y qué es lo que había pasado hasta ese momento. Y el 18 dice, y estando presentes los acusadores, ningún cargo produjeron de los que yo sospechaba, ¿cierto? Y el 19 solamente tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, ¿cierto? Aquí esta traducción dice de su superstición, ¿ya? O de su religión, dice la Reina Valera, y de un cierto Jesús, ¿cierto? Eh, ya difunto, ¿cierto? Ya muerto, de quien Pablo afirma está vivo, ¿cierto? Eh, bueno, aquí Pablo vuelve, a pesar de que está ya en los últimos momentos de su vida ya, él sigue hablando de lo milagroso de la resurrección de Dios, ¿cierto? Él podría haber dicho, sí, Jesús murió, está en la tumba, y esto no tiene sentido, me quiero ir para mi casa, y a lo mejor hasta la habrían dejado libre. Pero él hasta el último momento siguió insistiendo, al igual que nosotros, que Cristo vive, ¿cierto? Que Él resucitó entre los muertos el tercer día, que está sentado a la derecha de Dios y que va a volver por su iglesia, ¿cierto? Después el 20 decía, y yo dudando en cuestión semejante, dije si quería ir a Jerusalén a ser juzgado allá por estas cosas, ¿cierto? Le está dando a conocer. Pero Pablo prefirió apelar a la autoridad de Augusto, ¿cierto? Que en ese momento era Nerón. Mandé custodiarlo hasta que lo envié al César, ¿ya? Entonces, dice el 22, Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él, Festo, dijo, mañana lo oirás, ¿ya? Y al otro día, viniendo Agripa y Berenice, rodeados de gran pompa, y entrando en la audiencia, dijimos esto con los comandantes y principales hombres de la ciudad. Por mandato de Festo fue traído Pablo, ¿cierto? Eh, y el 24 dice, entonces Festo dijo, rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, veis a este por el cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no conviene que viva más. Pero yo hallado
pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y él mismo apelando a Augusto, decidí enviárselo. Eso no tiene ninguna explicación. Y el 26 dice, del cual no tengo nada concreto que escribir a nuestro soberano, ¿cierto? Vuelve a referirse a Nerón. El gobernador se queja, ¿cierto?, de que va en definitiva a enviar un hombre al César para un proceso, pero no tenía idea qué es lo que tenía que decirle al emperador sobre lo que él había hecho. O sea, lo estaban presionando para que se presentara ante Nerón, pero no tenía argumentos para mandarlo allá. ¿Ya? Por tanto, lo que he sacado a vosotros, y especialmente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarlo yo tenga algo que escribir, ¿cierto? O sea, espera que el rey que es judío pueda determinar un poco mejor cuáles son los cargos que se le van a imputar a Pablo para poder mandarlo, ¿cierto?, ante el emperador. ¿Ya? Eso es lo que buscaba él. Y el 27 dice, porque fuera de razón me parece enviar un preso sin informar de los cargos que hay en su contra, ¿cierto? O sea, en definitiva, hermana, el mundo romano, ¿cierto? No halló ninguna falta, ninguna falla en Pablo como para juzgarlo, ¿cierto? Así como Pilato tampoco encontró ningún delito en Jesús, por eso se lavó las manos, ¿cierto? Pero el mundo, es decir, la religión de esa época, ¿cierto?, los hijos de Satanás del diablo, que Dios los reprenda en esta hora, no dejaban de hallar faltas, ¿cierto? Primero en Jesucristo y después en Pablo, para terminar con el cristianismo en este mundo. Y hasta el día de hoy seguimos, ¿cierto?, en pie, ¿cierto? La iglesia de Cristo sigue en pie, no obstante que los judíos rechazaron a su Mesías, el Señor nos adoptó y la iglesia de Cristo sigue en pie hasta el día de hoy, ¿cierto? Bien, avancemos con el capítulo 26, ¿cierto? De los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir leyendo de a porciones, ¿cierto? Porque ya hemos avanzado bastante. Vamos a leer el uno y el 2. Capítulo 26, versículo 1 y 2. Dice, eh, no, perdón. Vamos a leer 26, del 1 al 12. Del 1 al 12. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces extendiendo la mano comenzó así su defensa. Esta es la defensa de Pablo. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, se está aquí empieza a hablar de su vida, la cual desde el principio basé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a judío, promesa cuya cumplimiento esperaba que ha de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, ahora de griega soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. 12. Eh, yo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Eh, Y el 12 dice, ocupando en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Queremos hasta ahí, porque después empieza a hablar de su conversión, ¿cierto? Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, capítulo 26, Pablo empieza su defensa, ¿cierto? Dice en el versículo 1 que Agripa le dijo a Pablo que se le permitía hablar por sí mismo, o sea, se podía defender a sí mismo. Entonces Pablo dice, aquí, ¿cierto?, que levanta su mano y empieza su defensa diciendo, ¿cierto? En el versículo 12 acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, oh rey Agripa, me tengo por dichoso de poder presentar hoy mi defensa delante de ti, ¿cierto? Esa es una introducción que hace Pablo, antes de su defensa. Y el versículo 3 dice, especialmente sabiendo tú todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, ¿cierto? No olvidemos que Agripa era judío, ¿ya?
No fue una adulación lo que Pablo le hacía a Agripa, ¿cierto? De hecho, el rey Agripa I, padre de Agripa, era un entusiasta de la ley judía hasta el final de su vida, ¿ya? Por lo cual te ruego que me oigas con paciencia, le dice Pablo a Agripa. Mi vida, dice el 4, pues desde que era joven, la cual desde el principio fue en mi nación, en Jerusalén, es bien sabida por todos los judíos, ¿cierto? Eh, Aquí está hablando de ese Saulo, mejor dicho, sumido en los rituales judaicos, ¿cierto? En la ley, eh, en los estudios avanzados, ¿cierto? Que él tenía en el Pentateuco, ¿cierto? Y en la Torá, eh, que empezó probablemente cuando tenía 12 años, por eso que era tan erudito en la palabra, ¿ya? Y el 5 dice, los cuales desde hace mucho tiempo conocen, eh, en el fondo le está diciendo que era fácil comprobar lo que él estaba diciendo, porque muchos de los que estaban ahí lo conocían, cuando había sido Saulo, ¿cierto? Antes de conocer a Cristo. Si quieren testificarlo, que conforme a la secta más estricta de nuestra religión, he vivido fariseo, ¿cierto? Y el 6 dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, se me juzga, ¿cierto? La esperanza del Mesías, por supuesto, a eso se refiere él, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo, al cual los judíos rechazaron. Y el 7 dice, a la cual promesa nuestras 12 tribus, a la cual promesa nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente de día y de noche, esperanza que haya de llegar. Por lo cual, esperanza, oh rey Agripa, soy acusado de los judíos, ¿cierto? Eh, y el 8 dice, ¿por qué se considera cosa increíble entre vosotros que Dios resucite los muertos? Eh, ¿Por qué Pablo le hace esa pregunta? Porque la historia de Israel había sido de tantos milagros que no debería haber sido difícil para ellos ver cómo Jesucristo había resucitado, ¿cierto? Y creer en esa promesa de la resurrección de los muertos, pero aún así no creían, ¿cierto? Y el 8 decía, ¿por qué? Perdón, el 9 decía, yo ciertamente creía que tenía que hacer todo lo que pudiese contra el nombre de Jesús en Nazaret, ¿cierto? Ahí Pablo se está acordando de su terrible pasado, ¿cierto? Como incrédulo, cómo perseguía, ¿cierto? Y hacía todo lo posible por destruir todo lo que fue relacionado con Jesucristo, ¿cierto? Lo cual, dice el 10 en efecto, hice en Jerusalén, ¿cierto? Ahí confirma que efectivamente fue un perseguidor de los cristianos. Y yo encerré en cárcel a muchos de los santos con la previa autorización, ¿cierto?, de los principales sacerdotes. No olvidemos que Pablo, ¿cierto?, viajaba con cartas de autorización para perseguir y encarcelar a los cristianos. Y cuando los mataba, yo di mi voz, ¿cierto? Eh, la Biblia solamente habla en particular de Esteban, ¿cierto? Cuando Pablo presencia la muerte de Esteban, no se habla de otros casos similares, pero lo más probable es que hayan existido, ¿cierto? Porque Pablo era un acérrimo perseguidor de los cristianos. Así que lo más probable es que haya presenciado la muerte de muchos más cristianos. Y el 11 dice, y muchas veces castigándolos por toda la sinagoga los obligaba a blasfemar, ¿cierto? Ahora, aquí la Reina Valera dice que los obligaba a blasfemar, ¿ya? Pero debió haber dicho, los obligué o intenté hacerlo blasfemar, pero nunca lo conseguí, ¿ya? ¿Por qué? Porque el texto griego, el original, dice de que Pablo nunca logró que los cristianos blasfemaran en la sinagoga en contra del Señor, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay otra diferencia, por eso no hay que confiarse en las traducciones, ¿ya? Y hay que comparar las distintas versiones bíblicas y, por supuesto, fundamentarse en la versión original que está en hebreo, o sea, en griego, ¿ya? Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras, ¿cierto? Es decir, con eso está reconociendo que Damasco no fue la única ciudad donde persiguió a los cristianos, ni tampoco solamente Jerusalén, ¿cierto? Sino que fue en muchas ciudades más donde Pablo descargaba sus actuaciones mortíferas, ¿ya? Y el 12 dice, en lo cual, ocupado yendo a Damasco, con autorización y comisión de los principales sacerdotes, ¿cierto? Es decir, él quería llegar a Damasco y su intención final siempre fue perseguir y matar a los cristianos, ¿ya? Ahora va a empezar a hablar Pablo, ¿cierto?, frente a Festo, eh, de su conversión, ¿ya? Eh, Vamos a leer entonces del 13 en adelante, del 13 hasta el 18, del 13 hasta el 18. Entonces dice 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz
que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cosa te he de dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que he visto, y de aquellas en las que me apareces a ti, en la que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de los pecados y herencia entre los santificados. ¿Ya? Qué hermoso, qué hermosa experiencia vivió Pablo, ¿no? Entonces, dice el 13, habla de su conversión, esto le está comentando la autoridad, dice que cuando a mediodía, oh rey, vi en el camino una luz del cielo, eh, superior al resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que iban conmigo, ¿cierto? Esa era la gloria de Dios la que lo estaba deslumbrando, ¿cierto? Sabemos que ninguno de nosotros, en nuestra condición de pecadores, podía estar frente a la presencia de Dios, porque caería muerto de inmediato, ¿cierto? El único que ha logrado ver una parte del Señor es Moisés, que alcanzó a verle la espalda cuando estaba entregando las tablas de la ley y quedó pero resplandeciente, ¿cierto? Tuvo que usar un velo después porque era tanta la gloria de Dios que lo invadió, que usaba un velo para no encandilar a sus amigos, ¿cierto? A sus hermanos cuando volvió a bajar a la ciudad. Entonces, por eso dice, me rodeó, ¿cierto? Una luz maravillosa más fuerte que el sol. Esa era la gloria de Dios solamente. Y el 14 dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, ese poder de Dios fue tan fuerte que cayeron todo el suelo, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, ¿cierto? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, ¿cierto? Eh, lo que está diciendo aquí la palabra es muy fuerte, está diciendo que cuando nosotros perseguimos a los de Cristo, estamos persiguiendo al Señor. Así que dura cosa es la cosa contra el aguijón, ¿cierto? Hay de aquellos que nos persigan a nosotros que somos seguidores de Cristo. Dura cosa la cosa contra el aguijón, ¿cierto? Eh, Eso era un modismo muy común en esa época en todo caso, ¿no? O sea, en el fondo lo que está diciendo es que usted solamente va a llegar a lastimarse si intenta atacar a alguien que le pertenece a Cristo, ¿eh? Si Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra, ¿cierto? Así que tenemos que estar tranquilos, hermano, porque nadie puede contra los hijos de Dios. Y el 15 dice entonces, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, ¿cierto? El Señor se revela con su nombre frente a Pablo, ¿ya? No tiene ningún problema en hacerlo. Pero levántate, dice el 16, y ponte sobre tus pies, ¿cierto? Porque para esto te he aparecido, ¿cierto? Esto mismo le dijo el Señor a Job. No hemos estudiado Job, pero en Job 38:3, busquen ustedes pues. Ahí el Señor le dice lo mismo a Job. Le dice, levántate y ponte sobre tus pies, ¿ya? Porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que he visto y de aquellas en que apareceré a ti, ¿cierto? O sea, el Señor le estaba dando a Pablo el significado del nuevo pacto, en definitiva, ¿cierto? Que en definitiva era el significado de lo que Cristo había hecho en la cruz, ¿ya? Librándote del pueblo, dice el 17, y de los gentiles a los cuales ahora te envío, ¿cierto? Eh, o sea, el Señor no iba a permitir la muerte de Pablo hasta que él cumpliera con su misión, ¿ya? Y su misión era principalmente llevar el evangelio a los gentiles, ¿cierto? Lo cual, por supuesto, que hizo exitosamente. Y el 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados, ¿cierto? Entonces, el apóstol lo que estaba diciendo era que el hombre ciego, esclavizado, está contaminado, es inmoral y es un necesitado y profano, y no obstante puede recibir la vista, la libertad y el perdón y la riqueza verdadera y la santidad en base, ¿cierto?, al principio de la fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Entienden? Entonces, cualquiera de nosotros, aún siendo el más vil de los villanos, podemos alcanzar la salvación y vida eterna si nos arrepentimos de nuestros pecados y nos entregamos a Cristo. Amén. Para el hombre natural es difícil entenderlo. Por eso cuando nosotros le predicamos a una persona, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que le dé inteligencia y sabiduría y discernimiento a esa persona para poder entender, ¿cierto?, que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Amén.
Con esto vamos a quedar hasta acá del estudio de los Hechos de los Apóstoles y la próxima semana seguimos con el capítulo 26, desde el versículo 19 en adelante. Amén. Mamita, te voy a ver que nos despida con una oración. Ponga su audio ahí y nos despide con una oración. Porfa. Ahí sí. Amén. Ahí se escucha. Amén. Bendito Padre Celestial, qué gozo más grande tengo en mi corazón de escuchar tu palabra, Señor, de escuchar, Señor, todos estos versículos que le enseñan tantas cosas aún. Gracias te doy, Señor, porque en la medida que nosotros podamos entender todo esto, Señor, también nosotros podemos aprender a seguirte más, a estar siempre a tu lado, Señor bendito, y a permanecer en tu palabra, Padre amado. Oh Señor Jesús, gracias te doy por todo lo que tú nos has dado en esta clase hermosa, Señor. Bendice, Señor, al que da, al que nos enseña, Señor bendito, que mi hijo, ayúdanos, Señor, siempre para que tenga esa gracia para poder enseñar. Oh Padre Celestial, te pido por todos los hermanos que estamos reunidos acá y por los que no se pudieron reunir también. Te pido, Señor, que tú nos ayudes siempre, nos guardes, que nos des la inteligencia que nosotros necesitamos para poder captar todo y poder seguir adelante, Señor, aprendiendo todas estas cosas hermosas. Yo te pido, Señor, todo esto en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.